¿Alguna vez has visto una película en donde se siente como un documental perdido? Donde todo se graba con una cámara. Donde los eventos se muestran tal y como ocurrieron. Pues eso son las películas Found Footage. Estas cintas consisten en una muestra de los eventos vividos y se ha vuelto en un género muy popular y conocido que se ha usado mucho en películas de terror. Si eres un desconocido del tema o más bien te preguntas, ¿qué es el Found Footage? ¿O por qué es tan popular este género? Quédate un rato conmigo para que conozcas un poco sobre este género tan popular en metrajes de terror. El Found Footage, que al español se traduce como metraje encontrado, es una técnica narrativa y un subgénero de terror, donde la trama se presenta como material filmado y perdido, a menudo abandonados por protagonistas desaparecidos o fallecidos. Este género cinematográfico tiene como objetivo grabar y documentar los eventos vividos por los personajes, algo similar que hacen muchos youtubers o gente que van a explorar un sitio abandonado o peligroso. Grabar todo lo que ven y documentar frente a cámara, pero ¿qué fue lo que impulsó su fama? ¿Y cómo fue su comienzo? Los orígenes del Found Footage se remontan a finales de los 90, con el estreno del clásico de culto El proyecto de la bruja de Blair. Esta es una película de terror de bajo presupuesto, en el que consiste en 3 chicos entrar en un bosque a hacer una grabación tipo documental, para narrar sobre una leyenda local conocida como la bruja de Blair. La película fue un éxito y su popularidad fue en gran parte gracias a lo innovador que era este tipo de largometraje y siendo icónica en la cultura de hoy en día, esto por los planos que se hicieron muy icónicas y memorables. Desde entonces, el género se ha expandido significativamente, teniendo películas como Actividad Paranormal, VHS, REC y Cloverfield. Estas fueron creadas por la popularidad que causó para ese momento el Found Footage y salieran más películas de este estilo. ¿Qué fue lo que para ese momento la gente considera novedoso o increíble este género? Las películas de metraje siempre se han conocido por sus características únicas que las distinguen de otros géneros. Normalmente, estas películas giran en torno en tener un tono video amateur. Esta técnica permite al espectador experimentar la historia a través de una perspectiva en primera persona, haciendo que la gente esté inmerso en la película. Esta técnica de metraje transportan a los espectadores a la narrativa, esto es algo que se nota ya que al ser una grabación de cámara a mano, hace que vayan creando una sensación de participación en los acontecimientos que se desarrollan, y que una película logre hacer que la audiencia se sienta introducido de forma emocional, crea una conexión entre el espectador y los personajes de la película. En las películas de terror, el suspenso y el miedo es algo que muchos quieren sentir mirando una película. Y cuando se consigue eso, haces que el público se sienta como si fuera parte de los aterradores acontecimientos. Y los directores son libres para experimentar con la estructura narrativa, para explorar diferentes perspectivas y enfoques narrativos innovadores para provocar eso en el espectador. Pero, ¿qué es lo que hacen estas películas para que tengas esa sensación de ser parte de ella? Esta es una respuesta que muchos dirán: el realismo. Estas películas siempre introducen el realismo sin importar la historia base que tengan. Estas películas fácilmente puede tener una temática de explorar un edificio maldito que tienen fantasmas, cosas más ficticias como zombies, monstruos, etc. Y aún así le meten realismo no solo por el tema de la cámara en mano, sino la forma en cómo representan algunas situaciones o escenarios. Primero tenemos la película de Cloverfield. Muchos de nosotros nos hicimos la pregunta de cómo sería el ataque de una ciudad causada por un monstruo tipo Godzilla. Esto es algo que muchos se hicieron la pregunta al ver sus películas. ¿Y cómo sería si esto pasara en la vida real? ¿La gente reaccionaría igual como en sus películas? ¿Tendríamos un escenario mucho más realista? Cuando se trata de una criatura gigante, siempre lo presentan siendo un animal que conocemos o hemos visto. Desde un simio, una lagartija, un dragón, hasta animales marinos o insectos. Pues Clover tiene un diseño muy alejado de los monstruos tradicionales que se han visto. No tiene apariencia de reptil, tampoco tiene pelaje ni nada. La criatura es presentado de una forma bizarra. Tiene una apariencia mucho más realista con una anatomía extraña, sus movimientos y motivaciones. Es algo que parece estar lejos de un kaiju tradicional. La forma de sus patas y cabeza es algo que nunca se vio en un monstruo y lo vuelve una criatura interesante de ver. Pero está el tema de cómo la gente se tomaría el ataque de un monstruo.
empezando con un ataque inesperado y sorpresivo, la gente reaccionando con temor y preocupación de lo que puede estar ocurriendo, la criatura mostrándose poco a poco y revelándose lo que se afrontan la gente, y el ejército atacando con todo lo que tienen pero fallando miserablemente al ver que la criatura no recibe daño, ya que no estaban preparados para algo como esto, y tuvieron que utilizar una bomba para no solo eliminar toda una ciudad sino también al propio Clover. Eso es lo que hace Cloverfield al presentar una situación como esta, y siendo honesto creo que esto es algo que sí pasaría en la vida real. Y eso es algo que JJ Abrams hizo bien, hacer una buena película en donde representa muy bien una situación como esta. Nadie se esperaría el ataque de algo misterioso y desconocido para la humanidad, y tanto es así que las reacciones serían iguales en la vida real, o peor. ¿Pero qué hizo el proyecto hacia la Bruja de Blair que provocará que el público saliera asustado? La razón de su popularidad e impacto no fue solo el realismo que nos muestra la película y lo aterrador que vivieron los personajes, sino el marketing que tuvo la película. La película tuvo un marketing impresionante y algo único que otras películas no pudieron replicar, empezando el tema en emplear con éxito el marketing viral. Los directores Mirik y Sánchez crearon un sitio web como plan de marketing, para apoyar a la propia película y la gente conozca el proyecto. Y que la gente sepa un poco de algunas cosas que realmente ocurrió en ese pueblo, como informes policiales y entrevistas extensas, que contribuyó enormemente a la popularidad de la Bruja de Blair. Por la revelación de la historia de Burkittsville, Maryland y la historia de Rustin Parr. Un hombre que había asesinado a 7 niños antes de ser condenado a muerte. Parr declaró a las autoridades que la razón de sus actos fue a causa de una anciana vestida de negro a quien conoció en lo profundo del bosque. Que se pensó que era la propia bruja. Para 1999, el sitio tenía 160 millones de vistas. Para ese momento ninguna película logró hacer lo que la Bruja de Blair hizo. También están los propios actores. Que la película, al tener poco dinero y también no podían darse el lujo de tener actores costosos, tuvieron que conformarse con unos novatos. De hecho, tanto como Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael C. Williams, los actores fueron enviados al bosque durante 8 días. Y los directores les dejaron notas sobre lo que debían cubrir cada día mediante recipientes que se dejaron en varios puntos del bosque. Esto es algo muy común en estas películas en el que los directores no le cuentan o se limitan en decirles muy poca información a sus actores qué deben hacer o cómo deben reaccionar para así lograr un efecto que los hagan prepararse con ciertas escenas y ciertas partes. Y en La Bruja de Blair, para hacer la experiencia aún más incómoda, los directores y otros miembros del equipo de rodaje hacían ruido fuera de la tienda de los actores, intentando asustarlos y privarlos del sueño, y lo mismo con la comida en quitarles mientras se avanzaba el rodaje. Y no solo eso, también se hicieron hojas de separación los 3 actores como parte de la publicidad de la película. Todo esto para crear un ambiente que hiciera que la película fuera lo más real posible. Y se puede decirse que los resultados dieron frutos. La forma en cómo los personajes actúan por el miedo, el pánico y el hambre y cansancio hizo que lo que se mostraba allí parecía que cayeran en la locura por la maldición de la bruja, y eso es algo que muchos no estaban seguros de si lo que veían era un documental. Todo esto por el terror de la escena final. Por esto y más, eso provocó que La Bruja de Blair se sintiera como una película muy real, y también como jugaron un poco con la realidad si los jóvenes desaparecieron luego de esta película. Y eso es lo que hace tan especial las películas found footage. La forma de cómo hacen sentir ciertas escenas, el realismo o cómo lo logran, todo eso y más es la definición de este género de película. Y bueno, estos son las películas found footage de cómo lo definiría. Es un género que yo en lo personal disfruto, y más si se trata de una película de terror, ya que esta técnica te introduce de cierto modo a no ser solo un espectador más, sino a sentirte que eres tú quien graba esta película. Me gustaría un día poder hablar algunas de estas películas y de allí hablar un poco más a profundidad sobre cómo hace que un evento pueda suceder igual en la vida real si pasara. Claro que no todas las películas found footage son perfectas, como siempre debe haber fallos y malas películas. Pero yo en lo personal no me he encontrado con una que la considere muy mala de ver, hasta la fecha. Y eso sería todo. Déjame tu like y un comentario sobre este género, ¿te gusta o no te gusta? Y lo más importante, te agradecería mucho si lo compartieras este video. Y nos veremos en alguna ocasión.